¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, vamos con el preguntas y respuestas ya desde Madrid, perdonad la tardanza. Voy a responder como siempre a todas vuestras preguntas, ya sabéis, sección sencillita. Me dejáis vuestra pregunta y yo os respondo. Si no has dejado tu pregunta nunca, pues de cara al siguiente vídeo me puedes preguntar. Dejas aquí en el cajón de comentarios tu pregunta y te responderé en el próximo vídeo. Así que me gustaría que esta sección siga vigente, ¿vale? Sé que a veces tarde un poco, os pido disculpas, pero bueno, lo importante es que al final, aunque sea tarde, respondo. Bien, vamos con vuestras preguntas, chicos. Comenzamos con Daniel Madrid, que nos pregunta: el año que viene el Madrid de baloncesto tendrá muchos veteranos. ¿Crees que el Madrid tendrá el mismo problema de lesiones que este año? Pues mira, Daniel, espero que no. Espero realmente que no tengamos el mismo problema, pero yo creo que con el calendario tan duro que tienen los equipos top en Europa, muy parecido al calendario NBA, muy exigente en cuanto a número de partidos, pues creo que es importante tener plantillas largas, sea con veteranos o jóvenes. Yo creo que podemos tener lesiones, pero si tenemos una plantilla larga y profunda, creo que se puede llevar de una manera más sostenible. O sea que las lesiones están a la orden del día y el Madrid tiene que lidiar con ellas como equipo top que es. José Anduain nos dice también de básquet: ¿no crees que el Madrid se ha bajado los pantalones con el Chacho? Yo pienso que no. Yo pienso que han considerado deportivamente que es interesante que el Chacho vuelva. No me consta que haya mala relación con la directiva y creo que él priorizó una serie de cuestiones en forma de NBA y luego en su vuelta, pues como profesional, priorizó la parte económica, pero no creo que traicionara al Real Madrid. Hombre, si hubiera ido a lo mejor al Barça, yo creo que eso ya es otra historia, pero fue al CSKA de Moscú, ahora a Milán, y yo creo que es lícito que vuelva y creo que puede aportar muchas cosas como veterano, pero con mucho talento que ha demostrado este año y en el tiempo que ha estado en Milán. De hecho, ha salido llorando y la gente ovacionándole tras el título conseguido frente a la Virtus de Bolonia en la liga italiana. José Antonio, a ver, nos preguntas lo siguiente. Buenas tardes, Quique. ¿Crees que nuestras canteranas del FUTFEN, Sofía Fuentes, Paula Partido, Carla Camacho y Marina Salas, tendrán alguna oportunidad en un futuro cercano en el primer equipo? De todas ellas, yo creo que tanto Sofía Fuentes como Carla Camacho son actualmente las que mayor proyección tienen. Marina Salas también tiene mucha calidad y Paula Partido tiene un gran nivel físico de 1 para 1 desde el perfil derecho. Me gusta mucho también entre las 3-4 jugadoras más interesantes de la cantera globalmente hablando. Y creo que estamos ante una hornada muy prolífica, ¿no? Pero creo que a día de hoy, tanto Carla como Sofía, como segunda portera detrás de Misa, son las dos que más opciones tienen, más chances tienen de estar en el primer equipo. Nos pregunta Francisco Javier: buenas, pareja, aquí en la negativa del traidor, Mbappé, ¿quién ficharías? ¿A Haaland, Nkunku, Porro? ¿Quién te llevarías y si tienes alguna preferencia como Lewandowski? Bueno, esto ya de cara, sobre todo a la próxima temporada, me parece muy buena pregunta, porque ahí el Real Madrid va a fichar a alguien importante seguro, estoy convencido de cara al próximo año, y creo que la cláusula de Christopher Nkunku, que la ha puesto en forma de cláusula liberatoria Leipzig de 60 millones de euros, se me hace muy golosa. Haaland tendría que ser, en tal caso, para 2024, con esa cláusula liberatoria de 150 o 175 millones de euros, creo que sería la cuantía real de esa cláusula liberatoria, pero lo de Nkunku lo veo un jugador que va a seguir creciendo, y el Real Madrid es un perfil de jugador que creo que le podría venir muy bien para el próximo año. Ya para para el que viene, pienso que también. Deadpool Crack, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. Rudiger es el 22, el dorsal número 22. ¿Vos cuál le pondrías? Pues yo el número 5 de Jesús Vallejo, pero como Vallejo sigue, pues es lo que hay. Pero a mí me gustaría que llevara el número 5. Francisco Pontes, amigo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo verías a Roland Smith de suplente de Yabusel? Cupo y descarte del Barça. Hombre, a ver, a mí me parece un buen jugador. Es decir, como tú dices, Cupo, jugador fuerte, buen reboteador, con buena mano desde fuera en el pick and pop, juega muy bien, inteligente, buen pasador. El letón es bastante completo. No me hubiera parecido una mala opción, aunque pienso que hay mejores opciones de calidad y de momento de forma también. Creo que viene en un momento algo lastrado con su salida. No sé hasta qué punto nos hubiera podido venir bien, pero sí que es verdad que es un perfil que a lo mejor en estas circunstancias se podía haber apostado por él, pero prefiero antes otros jugadores que Roland Smith. Y por último, atención, Miguel Gutiérrez, que nos pregunta, nos faltó preguntar: ¿tendrán hijos? Bueno, pues tiempo al tiempo, Miguel, tiempo al tiempo, veremos qué es lo que pasa, pero desde luego, aquí lo sabréis, en Madridismo al Día, si
tendremos o no tendremos. Así que tendréis que estar suscritos y siguiendo el canal para enteraros de todo esto, ¿vale? Así que nada, chicos, ahí está el preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado. De cara al próximo preguntas y respuestas espero que os mojéis también, que me sigáis preguntando. Yo os seguiré respondiendo encantado de la vida y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.